Listo, entonces. Hola, muy buenas tardes. Creo que ya está entrando la gente a la sesión. Muy bien, pues ya son las 5 de la tarde en punto. Por lo tanto, pues ya podemos dar inicio a este webinar que se llama Cómo aprovechar la identidad digital para mitigar el riesgo de fraude en servicios no presenciales. Yo soy Diego Pacheco, yo soy el Chief Research Officer de Reconocer ID. Entonces, yo creo que ya estamos puntuales y ya podemos empezar. Eh, básicamente vamos a estar hablando un poco sobre el fraude, sus características en Colombia, sus características generales. Después vamos a hablar un poco sobre la identidad digital y las posibilidades que está abre en términos de cómo mitigar el riesgo de fraude. Posteriormente vamos a establecer una estrategia que le va a permitir a las empresas definir cómo van a atacar este problema del fraude. Y después hablaremos un poco de Reconocer ID, nuestra empresa, y algunas conclusiones. Entonces, en Colombia, pues el problema del fraude es bastante serio. Digamos que eso es una problemática nacional, es una problemática que ocurre en varios países de América Latina y que genera siempre unos resultados que son los mismos, ¿no? Siempre genera pues pérdidas económicas para las personas que sufren este fraude, específicamente el robo de identidad, genera una pérdida de confianza en los actores del sistema financiero o de quienes fueron víctimas del robo de identidad, y también pues puede generar problemas legales incluso. Aquí a la izquierda pues vemos tres casos de tres personas que aparecieron, que sufrieron problemas de robo de identidad en Colombia. Estos casos aparecieron en el programa Séptimo Día el año pasado y pues hablan muy bien de cómo es el fraude en el país. Los dos casos de arriba sufrieron fraude de manera presencial, es decir, estos fueron personas a las que les suplantaron la identidad, fueron a una institución financiera, se hicieron pasar por ellos y les abrieron, por ejemplo, créditos, abrieron tarjetas de crédito, incluso en algún caso compraron un vehículo de alta gama generando pues pérdidas de más de 100 millones de pesos. Entonces, pues vemos que hay una problemática a la hora de suplantar a las personas, incluso de manera presencial. ¿Cómo lo hicieron en estos casos? Pues por un lado duplicaron las cédulas, las obtuvieron de manera ilegal, una persona pidió un duplicado de una cédula y se la entregó a alguien sin tomar los filtros necesarios. No se hicieron las verificaciones necesarias, por ejemplo, de dirección o teléfono. Eso es bastante interesante porque pues generalmente estos casos de suplantación de identidad se hicieron en ciudades diferentes a donde viven estas personas. A la persona que aparece primero, que vive en Bogotá, le suplantaron la identidad en Cali. A la segunda persona que vive en Manizales, le suplantaron la identidad en Bogotá. Entonces, ese tipo de información que nos podría ayudar a establecer si esa transacción es real o si esa persona es quien dice ser, pues no se tuvo en cuenta en este caso. Y en el último caso, en el que aparece más abajo, vemos un problema de suplantación de identidad, pero que en este caso se hizo de manera no presencial, usando herramientas digitales específicamente para abrir microcréditos. Estamos hablando de créditos de 100.000, 200.000 pesos, que se abrieron a nombre de otras personas y pues estas personas quedaron con esas deudas, ¿no? En este caso se hicieron presentación de datos falsos, por ejemplo, de fotos falsas, de cédulas falsas o de fotos de cédulas, etcétera. Y es este último caso el que nos interesa más para este webinar, precisamente porque estamos en un momento en el que los servicios digitales pues están explotando. Cada vez más personas quieren hacer uso de servicios digitales y muchas empresas están intentando llevar sus procesos al terreno no presencial. Entonces, específicamente en este tipo de casos no presenciales, vemos unas metodologías que suelen repetirse, son bastante comunes. En el caso de la izquierda vemos una persona que está intentando hacerse pasar por otra persona. Cuando le piden que tome una foto, pues se toma una foto, y cuando le piden la cédula, pues nos muestra básicamente una impresión de la cédula. Es decir, no tiene la cédula de la persona original y simplemente mostrando una fotocopia de la cédula, en este caso pues a color, intenta suplantar la identidad de otra persona. Y en el segundo intento, pues es incluso más sofisticado porque tenemos una persona que tiene un montón de fotos de cédulas, seguramente como las que se pueden obtener como cuando uno va a una fotocopiadora, a una papelería y le saca fotocopia a la cédula. Pues aquí tiene un montón de copias de cédulas e incluso tiene un montón de tarjetas SIM, tiene un montón de SIM cards.
Y eso está muy asociado a uno de los mecanismos más comunes que se utilizan para proteger la identidad de las personas o para autenticarse, que es el OTP o el One-Time Password, que se usa por medio de mensajes de texto que se envían al teléfono. Entonces vemos que a medida que han mejorado los mecanismos para evitar la suplantación de identidad, pues la gente intenta siempre, intenta métodos para romper estos mecanismos. Entonces, habiendo visto estas características de lo que ocurre en Colombia y las personas que sufren esto, pues nosotros hicimos una caracterización de lo que ocurre en el fraude para procesos no presenciales. Y establecimos unas características de lo que es el fraude y de lo que son los sistemas de mitigación de fraude. Y digamos que las resumimos en algunas frases que pueden parecer bastante sencillas, pero que nos cuentan mucho. Por ejemplo, el fraude es rentable y de lo contrario no persistiría. Es decir, sabemos que el fraude continúa, sabemos que es un negocio rentable y el fraude no está desapareciendo y no va a desaparecer solo. Tenemos que de alguna manera establecer estrategias para mitigarlo, porque de otra manera va a seguir creciendo. Entonces, por ejemplo, según la Superintendencia de Industria y Comercio, entre los años 2018 y 2019, las quejas de suplantación de identidad crecieron un 125% en Colombia. Es decir, de nuevo, el fraude no está desapareciendo, el fraude está creciendo. Adicionalmente, podemos ver que en el comercio electrónico, que es pues, uno de los sectores que en este momento está creciendo muchísimo precisamente por el confinamiento, en Colombia el 8%, más del 8% de las transacciones se rechazan precisamente por sospecha de fraude. Es decir, las técnicas de intentos de fraude pues se siguen intentando y 8 de cada 100 transacciones se sospecha que hay un fraude, solamente en comercio electrónico. Estamos en un momento en que el comercio electrónico está creciendo muchísimo, pues uno podría esperar que incluso estos intentos de fraude pues también estén creciendo. Y adicionalmente, más o menos el 87% de los negocios establecieron en 2019 que habían sufrido tanto fraude como en 2018 o incluso más. Es decir, de nuevo, el fraude ni siquiera se mantiene estable. El fraude está creciendo. Por lo tanto, hay que tomar medidas para intentar mitigarlo. Asimismo, uno de los mecanismos de fraude más comunes es la suplantación de identidad. Ya la vimos hace un momento con los 3 casos de estas personas a quienes les suplantaron la identidad, 2 en casos presenciales, 1 en un caso remoto. Pues según una encuesta que realizó CyberSource de Visa, el 42% de los comercios electrónicos identificó la suplantación de identidad como uno de los elementos más importantes de fraude electrónico. De hecho, está como el segundo más importante. La segunda característica de fraude que nosotros hemos establecido es que el fraude es costoso. El fraude cuesta bastante dinero. De hecho, de acuerdo a unas estadísticas también sacadas por Visa, más o menos el 1.6% de las ganancias de comercio electrónico en América Latina se perdieron debido al fraude. Eso representa más o menos $1.000 millones. Y estamos hablando de pérdidas que pueden ocurrir, por ejemplo, porque una persona solicita un servicio por internet, consume el servicio y una vez lo consumió dijo que no lo había pedido. Eso genera pérdidas pues, para las empresas que están metidas en el comercio electrónico. Pero adicionalmente a esas pérdidas hay un costo operacional asociado a la mitigación del fraude. Es decir, si yo soy una empresa que quiere mitigar el fraude y lo hago todo in-house, pues seguramente voy a tener que invertir unos recursos bastante importantes para poder solucionar el problema del fraude. De hecho, según también CyberSource, en Colombia el 24% de las transacciones que ocurren electrónicamente se revisan manualmente. Y de ese porcentaje, el 67% en Colombia se aceptan. Eso quiere decir que hay un porcentaje muy grande de las transacciones que yo innecesariamente revisé manualmente. Y eso me genera un costo operacional bastante significativo. Eso quiere decir que yo tengo que proponer un poco la adopción de mecanismos automáticos que me ayuden pues, a reducir el costo operacional asociado a la mitigación del fraude. Una tercera característica asociada al fraude es que el fraude no es estático, el fraude se adapta. Y eso pues suena también bastante obvio, pero pues el fraude que ocurre hoy en día no es el mismo fraude que ocurría hace 5 años, ni hace 10 años, ni hace 15 años, ni hace 20 años. El fraude se va adaptando e incluso se va adaptando al nivel de conocimiento que tienen las personas respecto a los medios electrónicos. Entonces, por ejemplo, hoy en día una de las técnicas más comunes que existen para generar fraude y para suplantar a las personas es el phishing.
que son esos correos electrónicos que le envían a las personas haciéndose pasar por una institución, generalmente un banco, para que entregue sus credenciales de acceso. Pero a medida que la gente ha aprendido a distinguir el phishing o a distinguir los correos que son legales de los que no lo son, pues la gente se ha hecho un poco más sofisticada y los métodos de fraude pues también se han hecho más sofisticados. Por ejemplo, está el farming, que ya es una técnica un poco más compleja donde se reemplaza el sistema, el DNS, o el whaling, que le apunta a personas pues de alto poder adquisitivo o que tienen una posición importante en una empresa. Entonces, a medida que la gente va aprendiendo más sobre sus herramientas digitales, pues también las técnicas de fraude van avanzando y por lo tanto hay que considerar esas variaciones que van ocurriendo. Un elemento también muy importante en cómo va evolucionando el fraude pues es Internet. Obviamente es la herramienta que utilizamos para acceder de manera remota a diferentes servicios. Y una característica bastante interesante de Internet es que para 2018 el 20% del tráfico era de botbots. Es decir, estamos hablando de robots que están buscando en las páginas de Internet vulnerabilidades. Y pues si eso afecta a Internet, pues obviamente ocurre lo mismo con el fraude. También hay muchos intentos de fraude que ocurren básicamente por bots que están intentando acceder a diferentes sistemas. De la misma manera que hablamos del fraude, pues también hablamos de los sistemas de mitigación de fraude. Obviamente los sistemas de mitigación de fraude no son nuevos, los sistemas de mitigación de fraude también han ido evolucionando y una de las características más importantes de estos sistemas es que no pueden afectar la experiencia de usuario. El mejor sistema de fraude es básicamente coger el sistema y desconectarlo, pero pues ahí estoy acabando con mi negocio. Entonces, si yo no tomo en cuenta la experiencia de usuario, realmente el sistema de mitigación de fraude no es útil. Y eso es muy importante considerarlo porque un gran porcentaje de los intentos de acceso a un sistema pues son legales. De hecho, el 98% de los usuarios, según Gartner, son legítimos y de bajo riesgo. Solamente hay un 2% de usuarios que representan un riesgo importante para el sistema y pues aunque el porcentaje es más bajo, pues sí representa un costo económico importante, pero de todas maneras eso quiere decir que ese 98% de usuarios no deberían sufrir los mismos filtros que sufren otro tipo de fraude que yo pueda categorizar como de mayor riesgo. Y eso lo tengo que tener en cuenta porque si yo le pongo muchas trabas al usuario, pues seguramente no va a utilizar el sistema y al final estoy perdiendo el sentido del sistema de mitigación de fraude. Asimismo, se han utilizado diferentes herramientas para permitir la autenticación de usuarios en sistemas no presenciales. Y si esos mecanismos son muy complicados, al final el usuario va a encontrar formas para ir en contra de la seguridad de ese propio sistema. Uno de los sistemas más comunes que conocemos es el password. ¿Y qué ocurre con el password? Pues que el password, al final la gente tiene que aprenderse 20 passwords. Los passwords cada vez le piden letras, mayúsculas, minúsculas, etcétera. Y es difícil para las personas cumplir con todos esos requisitos que tienen los passwords hoy en día, especialmente si manejan muchas cuentas simultáneamente. Por lo tanto, lo que la gente hace es, pues, digamos, usar passwords muy básicos, como por ejemplo aquí vemos que la clave más usada es 1, 2, 3, 4, 5, 6, o por ejemplo coger el password y copiarlo en un papelito al lado del escritorio. Es decir, utilizan técnicas que van en contra de su propia seguridad, porque les estamos poniendo muchas trabas para acceder al sistema. Entonces, por eso es muy importante que cuando uno va a definir un mecanismo de autenticación que para mitigar el fraude, pues considere la experiencia de usuario, de lo contrario, da lo mismo, el usuario va a encontrar formas para atacar su propia seguridad. Finalmente, es importante tener en cuenta que el hecho de que exista un password no quiere decir que el usuario no quiera ver seguridad, es decir, no se trata de eliminar los passwords y decir, listo, que todo el mundo entre en los sistemas. De hecho, para el usuario es agradable ver características de seguridad. Si el usuario ve características de seguridad, es más probable que acceda a comprar en esa tienda. Por ejemplo, si estamos hablando de una tienda electrónica y el usuario ve en la barra del navegador el candado que le indica que esa página está cumpliendo con el protocolo HTTPS, o sea que tiene seguridad, simplemente por ver ese candado, el usuario se va a sentir más seguro y es más probable que haga esa compra que en una tienda donde no ve el candado. Entonces es importante ver esas características de seguridad y según Experian, más del 60% de los usuarios que ven, pues prefieren ver esas características de seguridad en el sistema. Entonces, es importante considerar la experiencia de usuario, es importante generar sistemas que sean transparentes a la hora de autenticarse, pero no se trata de quitar la seguridad, hay que mantenerla, aunque suene obvio.
Siguiendo con las características de los sistemas de fraude, es muy importante considerar que hay algunas herramientas que se han utilizado tradicionalmente que están cayendo en desuso, especialmente las herramientas estáticas. Y hablábamos pues sobre todo de las preguntas sociodemográficas, por ejemplo. Las preguntas sociodemográficas son esas preguntas que le hacen uno como preguntándole que si uno tuvo una tarjeta de crédito con la entidad X, o que si uno abrió una cuenta de banco con esta entidad, o que si tiene un servicio de telefonía con otra entidad, etcétera. Ese tipo de preguntas, si bien son muy comunes y se utilizaban bastante y todavía aparecen en ciertas regulaciones, cada vez representan un factor de seguridad más pequeño o menos efectivo, porque las fugas de datos pues, son enormes. De hecho, solamente en 2019, considerando las 12 fugas de datos más relevantes, se perdieron 21.000 millones de registros. Es decir, que hay un montón de información personal de cada uno de nosotros flotando por Internet. Y eso quiere decir que si a cualquier persona le preguntan cosas sobre mí, seguramente esa persona ya las sabe. Y este tipo de preguntas no garantizan que cuando se quieran comunicar conmigo se estén realmente comunicando conmigo. Entonces, usar este tipo de mecanismos como las preguntas sociodemográficas, si bien se siguen utilizando por la comodidad que representan, etcétera, eh, cada vez están cayendo más en desuso, por lo menos para utilizarse como único mecanismo de autenticación. Y algo muy similar ocurre pues con el OTP. Eh, el OTP hace referencia a los mensajes, a los SMS que le envían a uno con una clave indicándole que puede acceder al sistema. Sin embargo, muchas veces el OTP pues utiliza, como estaba mencionando antes, los SMS, los mensajes en el teléfono. Y esta es una técnica que está sufriendo mucho por algo que se llama el SIM swapping. El SIM swapping se consigue generalmente usando pues ingeniería social. Una persona quien quiere realizar fraude conmigo llama a mi operador de telefonía móvil, le indica que se le perdió su tarjeta SIM, le pide que le envíen una nueva tarjeta SIM, esa tarjeta SIM le llega a esa persona, luego cuando esa persona intenta acceder a una página web le dice que confirme su identidad por medio del mensaje SMS que está recibiendo en su tarjeta, en su teléfono. Como tiene mi tarjeta SIM, pues básicamente va a poder acceder a mi cuenta. Entonces, de nuevo, pues el OTP y específicamente el OTP por medio del SMS, pues es bastante usado, sobre todo por la cobertura que representa 2G, pero utilizarlo como único factor de autenticación cada vez es más cuestionable. Entonces, las preguntas sociodemográficas y los SMS cada vez están cayendo más en desuso, sobre todo cuando se utilizan de manera única o de manera independiente. Finalmente, una característica bien importante respecto a los sistemas de detección de fraude es su capacidad de adaptarse a diferentes regulaciones. Cuando hablamos de comercio electrónico, cuando hablamos de servicios digitales, pues realmente lo que queremos explotar es la no dependencia de la relación geográfica. Es decir, no se trata de que si la tienda no queda aquí, yo estoy en Bogotá y quiero comprar algo en Bogotá, entonces si está en otra ciudad, pues ya no me sirve, o si está en otro país, ya no me sirve, ¿no? Lo que queremos es precisamente romper esas barreras geográficas y por lo tanto los sistemas de mitigación de fraude pues también deberían estar en capacidad de considerar esas diferencias. En Latinoamérica, por ejemplo, los países cuentan con políticas de protección de datos que son muy diferentes. Hay países donde está muy desarrollada esta política, pues en México, por ejemplo, Chile, hay otros países donde no, en Bolivia o en Ecuador. Y eso hace que el tratamiento que se le da a los datos personales pues sea bien distinto y tiene un impacto también en los mecanismos de mitigación de fraude que yo quiero utilizar. Por ejemplo, si pensamos en un país como Ecuador o como Bolivia, donde no existe una política de protección de datos, es bastante posible que esos datos que no están protegidos, pues fluyan más libremente que en países donde sí están protegidos. Y si no están protegidos esos datos, quiere decir que temas como las preguntas sociodemográficas de pronto no son tan efectivas en ese tipo de países. Entonces yo quisiera tener un sistema de mitigación de fraude o una estrategia que considerara esas diferencias a la hora de adaptarse a las regulaciones de los diferentes países. Adicionalmente al tema de protección de datos, porque existen unas regulaciones específicas por sector. Por ejemplo, el sector financiero colombiano pues tiene unas condiciones específicas respecto a cómo se deben utilizar los mecanismos de autenticación eh, eh, para procesos no presenciales. Entonces indica que, por ejemplo, si yo quiero usar la biometría, la tengo que utilizar con otro tipo de mecanismos, etcétera. Pero si mi sistema de mitigación de fraude también quiere funcionar con otros sectores, quiere funcionar con el sector gobierno, quiere funcionar con el sector salud, quiere funcionar con el fintech, entonces es necesario que yo considere esas diferencias para poder tener una solución realmente robusta de mitigación de fraude. Y pues como referencia en Latinoamérica, cuando hablábamos de políticas de protección de datos, pues siempre está el GDPR,
que lo han usado muchos países, sobre todo para cuando tienen incertidumbre en países donde no existen políticas de protección de datos, pues a veces se guían por una legislación que consideran que es lo suficientemente robusta y que da garantías para los usuarios, que es la GDPR, que es la Ley de Protección de Datos de Europa. Entonces, para una empresa que realmente no sabe o que va a entrar en un mercado en el que no hay una ley de protección de datos o no hay mucha claridad al respecto, pues esa es una buena guía y que muchas empresas la utilizan como referencia. Pues ya habiendo establecido estas características de los sistemas de mitigación de fraude y del fraude, sobre todo en sistemas electrónicos, digitales y para procesos no presenciales, nosotros hablamos de la apropiación de la identidad digital como eje para la mitigación del fraude. Y cuando hablamos de identidad digital, pues hablamos de todas esas características que están en medios digitales que se pueden relacionar con una persona. Es decir, cuando creamos un perfil en Facebook, pues estamos robusteciendo nuestra identidad digital. Es decir, estamos plasmando algunas características que se pueden relacionar con nosotros en un medio digital. Cuando nos ponemos un perfil de Instagram, o cuando ponemos un perfil de Twitter, o cuando aparece una noticia de nosotros en un medio digital, o cuando simplemente navegamos por internet, por una página de compras y están guardando información sobre nosotros, todo eso hace parte de nuestra identidad digital. Y cuando hablamos de la apropiación de la identidad digital, hablamos de cómo los individuos están en capacidad de entender qué datos existen sobre ellos en internet, es decir, qué es su identidad digital, cómo la pueden utilizar, para qué es útil. Entonces, lo que estamos planteando aquí es que la apropiación de la identidad digital es un elemento fundamental para mitigar el fraude. Y lo decimos básicamente por 5 características. En primer lugar, lo decimos porque la apropiación de la identidad digital pues ayuda a generar mayor confianza del usuario en el entorno digital. Antes yo había puesto el ejemplo de que cuando el usuario ve el candado en el navegador, se siente más seguro que cuando no lo ve. Si nosotros logramos que los usuarios de Internet, los usuarios que quieren acceder a servicios digitales, conozcan acerca de la identidad digital, conozcan acerca de los datos que existen sobre ellos en Internet y cómo se usan, esa persona va a sentir mucha más confianza en la tienda a la que quiere acceder o en el servicio digital del que quiere hacer uso. Eso va a generar más confianza y va a hacer que se utilicen más este tipo de servicios. En segundo lugar, nosotros también creemos que si una persona apropia esa identidad digital, si la entiende, si sabe para qué se usa y la protege más, eso va a proteger todo el ecosistema digital, porque pues generalmente el ecosistema digital es, como dice esa frase, que es tan fuerte como el eslabón más débil, ¿no? Entonces, si una persona, si se logra vulnerar la identidad de una persona, pues eso va a afectar todo el ecosistema. Si nosotros logramos que cada individuo se proteja su identidad, proteja sus datos, eso va a repercutir en todo el ecosistema digital y va a robustecer todo el ecosistema. En tercer lugar, también creemos que la apropiación de la identidad digital va a permitir la adopción de nuevas tecnologías de autenticación. ¿Qué ocurre hoy en día? Por ejemplo, hablemos de validación de identidad por medio de reconocimiento facial. El reconocimiento facial es una técnica de autenticación que es bastante segura, que utiliza la foto de la persona para establecer si realmente es quien dice ser, pero que sin embargo tiene muy mala prensa, porque pues desafortunadamente algunas personas la pueden asociar a sistemas de seguimientos o tiene una connotación que es bastante negativa. Pero si uno le explica al usuario qué se va a hacer con sus datos, de qué manera van a ser almacenados, para qué usos específicos se va a tomar esa información y cómo funciona la tecnología, es más probable que esa persona acepte utilizar este tipo de método de autenticación, y al usar un tipo de autenticación como este, que es muchísimo más seguro que el password, es decir, eso no lo va a copiar por ahí en un papelito, ni va a sufrir los mismos problemas que sufren los passwords, eso al final va a terminar robusteciendo todo el ecosistema digital. En cuarto lugar, consideramos que la apropiación de la identidad digital y la manera en que los comercios le permitan a los usuarios apropiar esa identidad digital va muy en sintonía con los nuevos valores digitales. Es decir, la manera en que nosotros nos relacionamos con Internet hoy en día no es la misma a como lo hacíamos hace 5 años, hace 10 años, hace 15 años, hace 20 años. Eso está cambiando todo el tiempo. Y a medida que ha ido cambiando, un valor que ha tenido como sus sub y bajas es el de la privacidad. Hoy en día los usuarios están más preocupados por su privacidad
les preocupa más saber qué pasa con sus datos, y por lo tanto para cualquier empresa que quiera ofrecer servicios digitales es importante explicarle muy claramente al usuario qué va a pasar con sus datos, qué uso se le va a dar, tener una TDP, tener muy claramente su política de protección de datos, de tal manera que esa persona pues se sienta en sintonía con esta empresa. De lo contrario, pues estamos hablando de empresas que no están en sintonía con los nuevos valores digitales. Pensemos en Facebook, que acaba de crear un comité de ética, pues básicamente por la presión que sintió los usuarios para poder acceder a sus servicios. Y finalmente, consideramos también que cuando uno le facilita al usuario, cuando uno le explica al usuario qué ocurre con sus datos, qué ocurre con su identidad digital, qué uso se va a hacer de su identidad digital, vamos a estar en capacidad de ofrecerle una experiencia mucho mejor que la que teníamos antes, o la que tenemos actualmente, que es la de los 50.000 passwords que están escritos en un papel y que están en una base de datos que todo el tiempo está sufriendo fugas, y o la clave que se está reutilizando en 5 servicios diferentes. Si yo logro que los usuarios entiendan claramente qué va a ocurrir con sus datos, yo voy a poder ofrecerle a ese usuario una experiencia mucho más sencilla para acceder a servicios personalizados, y eso va a repercutir en que el servicio que quiere ofrecer a alguien de manera digital pues sea mucho mejor. Seguramente va a haber una transaccionalidad mucho más alta. Entonces, con estos 5 elementos ya nos permitimos hacer unas recomendaciones respecto a las estrategias que debería tener una empresa para mitigar el fraude digital. Y hablamos de cuatro recomendaciones. La primera recomendación, si yo quiero establecer una estrategia de mitigación de fraude para un servicio digital, es que es necesario integrar diferentes mecanismos de validación de identidad. Antes estábamos hablando de los OTPs, hablábamos de las preguntas sociodemográficas, que cada vez caen más en desuso, pero es necesario usarlas siempre en conjunto con otros mecanismos. Y eso tiene una palabra en inglés, unas letras en inglés que son el MFA, el Multifactor Authentication. Es decir, lo que queremos es integrar diferentes fuentes de datos que nos permitan establecer que esa persona es realmente quien dice ser. Y hablamos de datos del usuario, como los que podrían ser las preguntas sociodemográficas, con otros elementos, e incluso elementos del dispositivo también. Queremos saber, por ejemplo, qué tipo de dispositivo está usando, o con qué tipo de dispositivo está intentando acceder a ese servicio digital, porque realmente la relación que tenemos con los dispositivos pues es bastante cercana. Usamos el computador de la oficina, o usamos el teléfono personal, o el computador de la casa, etc. Entonces, eso nos ayuda a establecer la identidad. Una segunda recomendación dentro de esta es que pues hay que decir no a las soluciones Frankenstein. Muchas empresas a veces lo que hacen es apilar diferentes soluciones para mitigar el riesgo de fraude, y a veces es muy difícil unir todas esas soluciones porque cada solución apunta en una dirección diferente. Entonces aquí la palabra clave es cómo hago yo para orquestar una solución que me permita integrar de manera adecuada todos esos elementos. Entonces, que si yo estoy utilizando el OTP, ok, está bien, pero no lo utilizo solo, también utilizo la validación facial y también utilizo la información sobre el dispositivo, pero al final yo quiero saber es una respuesta que me indique si esa persona es quien dice ser, ¿no? No son 8 soluciones distintas que al final me dan 8 respuestas diferentes. Lo importante aquí es orquestar. Y de nuevo, pues un elemento importante a la hora de integrar diferentes mecanismos de validación es permitir la apropiación de tecnologías, ¿no? Como hablaba antes, pues una tecnología que hoy en día se utiliza mucho es la validación facial, porque el nivel de seguridad es bastante alto. Es información biométrica, es verdad, eso puede generar un poco de miedo en algunas personas, pero si se les explica claramente cómo funciona la tecnología y qué se hace con sus datos, es más probable que una persona esté dispuesta a usarla, porque es mucho más segura que un password, es muchísimo más segura, y está en un nivel de desarrollo bastante avanzado respecto a otras tecnologías, como por ejemplo el reconocimiento de voz, que pues, digamos, esperamos que en algunos años tenga el nivel de eficiencia que tiene la validación facial. Una segunda recomendación para establecer una estrategia exitosa de mitigación de fraude en servicios digitales es, aunque suene evidente, entender el fraude y caracterizarlo. Suena muy evidente, pero pues como les mencionaba antes, el fraude no es estático. El fraude de hoy en día no es el mismo fraude de hace 10 años, no es el mismo fraude de hace 15 años. Por eso es importante tener información, pues datos históricos que nos permitan identificar tendencias. Hoy en día pues estamos en capacidad, gracias a la tecnología, de almacenar muchos datos, de almacenar datos con diferentes características, de procesarlos y de analizarlos. Entonces todo eso es muy importante para
para entender cómo está evolucionando el fraude y qué tipos nuevos de fraude pueden aparecer. Hay un segundo elemento que también es muy importante para comprender el fraude y caracterizarlo, y es que es necesario usar el contexto de la transacción para entender qué está ocurriendo, ¿no? En el contexto es, como dicen, el contexto es todo. Por ejemplo, una transacción que yo haga a las 3 de la tarde desde Bogotá, siendo yo de Bogotá, pues no es lo mismo a que desde mi misma cuenta se intente hacer una transacción desde Rusia a las 3 de la mañana, ¿no? En este caso, el contexto me da mucha información respecto a lo que puede ocurrir con el fraude. Y adicionalmente, pues es necesario ir actualizando los modelos de riesgo. Es necesario actualizar los modelos de riesgo a las nuevas tecnologías que se involucran y a las nuevos tipos de vulnerabilidades que pueden aparecer y a los nuevos mecanismos de fraude que vayan apareciendo. En tercer lugar, de nuevo es muy importante considerar la experiencia de usuario. Como vimos antes, si yo le pongo muchas trabas al usuario, el usuario va a encontrar la forma de saltarse esas trabas y terminar afectando la seguridad del sistema. Entonces es muy importante que yo encuentre cómo considerar la experiencia de usuario dentro de todo el proceso. Y eso quiere decir, pues, adaptar los mecanismos de autenticación al nivel de riesgo y al contexto. De nuevo, recordemos ese 98% de usuarios que son de bajo riesgo y que son humanos y que son legales. Entonces yo no puedo afectar a todos esos usuarios de tal manera que al final no quieren hacer la transacción, sino que yo tengo que usar pues diferentes mecanismos de acuerdo al nivel de riesgo. Adicionalmente es muy importante promover la automatización de procesos. Esto es muy importante. Como vimos, hay un alto porcentaje de transacciones en América Latina que se realizan de manera manual. Nadie está diciendo que se vayan a reemplazar los procesos manuales. Lo que pasa es que esos procesos manuales deben ir adaptados al nivel de riesgo de la transacción. Entonces, si yo al final me voy con todos los procesos manuales, pues eso va a afectar pues algunos KPIs muy importantes como el tiempo de respuesta a la transacción. Por lo tanto, yo lo que debería hacer es que esos procesos que tienen bajo riesgo los automatizo y los que son de más alto riesgo, pues le pongo más filtros de seguridad, seguramente también algún tipo de mecanismo manual. Y dentro de la experiencia de usuario, pues nosotros también resaltamos la importancia de darle a conocer al usuario qué va a ocurrir con sus datos. Cada vez, como mencionamos antes, dentro de los valores digitales está la privacidad como un elemento más importante y por lo tanto darle a conocer al usuario qué va a ocurrir con sus datos, darle la posibilidad de rectificarlos, de eliminarlos, etcétera. Eso va a sentir que el usuario se sienta mucho más seguro con el servicio al que está accediendo y pues eso va a impactar directamente en la transaccionalidad. Y finalmente, la última recomendación para los sistemas de mitigación de fraude es que es muy importante hacer uso de soluciones flexibles, ¿no? Digamos que a mí no me interesa una solución que me funcione específicamente en un contexto muy pequeño, sino que a mí me interesa seguramente pues, una solución que esté en capacidad de adaptarse a diferentes marcos regulatorios, de adaptarse a diferentes países, por ejemplo. Y también eso puede, pues no solamente desde el punto de vista de legislación o de regulación, sino incluso desde el punto de vista técnico. Cuando uno habla de mecanismos de validación facial, un aspecto muy importante es el aspecto demográfico. Entonces, si esa tecnología fue desarrollada en un país, digamos, con una población predominantemente caucásica, pues seguramente esos algoritmos se ha visto que muchas veces tienen un sesgo en contra de otro tipo de poblaciones. A veces no funcionan tan bien, funcionan mejor con hombres que con mujeres, a veces funcionan mejor con personas de cierta edad, a veces funcionan mejor con ciertas etnicidades. Y entonces eso limita la capacidad de una solución de mitigación de fraude para funcionar en diferentes contextos. Por lo tanto, es importante ver la capacidad de estos sistemas de funcionar en diferentes países o en diferentes poblaciones. Entonces, con esas 4 características, vamos a hablar ahora o con esas 4 recomendaciones, pues ya podemos hablar de reconocer ID y de las características de la solución de reconocer ID para la mitigación de fraude. Y pues le voy a dar el micrófono a Andrés Bolívar, nuestro CEO de Reconocer. Muchas gracias, Diego, por la intervención, muy acertada, muy clara los slides. Yo creo que con todo lo que menciona Diego, claramente se abre un espectro para empezar a atacar y abordar estas situaciones que se viven a nivel mundial, no solamente en Colombia.
Y desde reconocer lo tipificamos con tres tipos de soluciones. La primera que es Avis as a Service, que el desglose de esas siglas corresponden a Automated Biometric Identification System. Y aunque Diego lo menciona atado a los sistemas biométricos, pues muy utilizados por cualquiera de nosotros en cualquier trámite o solicitud a nivel nacional, como es la huella, pues hoy ya se tienen otro tipo de mecanismos como son la voz, como son el iris, como es la palma, como es el rostro. Y yo creo que viene bien al lugar la situación de aislamiento que estamos viviendo, en donde ya la huella resulta ser un factor crítico e inclusive de riesgo por aquello del uso de los huelleros para la propagación de este virus. Entonces, hemos encontrado en otro tipo de biometrías de no contacto una solución igual o mejor de escalable y segura que el de huella a la que estamos acostumbrados en notarías, en trámites en licencias de conducción, en bancos, en fondos de pensiones, en aseguradoras. Entonces, creo que una suite de multibiometría para un entorno seguro, pues viene bien. El siguiente es Corroboration Hub. Es un concepto muy atado a lo que trabaja Gartner, que es una de las empresas de análisis de la industria tecnológica más reconocida a nivel mundial. Y pues Corroboration Hub lo que trae es el empezar a escudriñar todos los datos que me da el cliente, corroborarlos con fuentes de información externas y asegurar que la persona que está detrás de un computador, una pantalla, un celular, cualquier dispositivo de captura de datos, pues es quien dice ser. Entonces, mientras Avis me permite capturar rápidamente la información vía biométrica, facial, voz, iris y demás, Corroboration Hub lo que hace es profundizar en conocer a través de la información que me proporciona el cliente, efectivamente la identidad de la persona, ¿no? Y la última solución asociada a Identification as a Service es volcarnos un poco más a quién es esa persona. Quién es esa persona no solamente en el mundo digital, sino su reputación a nivel mundial, el equipo por donde está ingresando, qué tan fiable es, en este caso su IP de donde está ingresando, si se ha prestado para otro tipo de escenarios fraudulentos. No. Entonces, Avis Corroboration muy orientado al manejo biométrico de identidad e Identification muy orientado a la reputación de la persona, de la IP, del dispositivo, e inclusive un cuarto que es lo que normalmente está buscando todas las entidades que hoy originan créditos y digamos tienen dinero en riesgo, es asociado a los temas de lavado de activos y financiación del terrorismo, todo lo que se llame la regulación LAF. Entonces, pues más adelante tenemos algunos demos que queremos compartirles, pero pues eso es como el portafolio que se abre desde esta compañía que viene trabajando bastante tiempo en los temas de identificación. Entonces, en el primero, atado a Avis as a Service, pues prácticamente hay cuatro características principales orientados a, el primero, captura de selfie y validación contra el enrolamiento. Entonces, pues como se describe en esta lámina, lo que estamos tratando de explicar en este slide es que solamente activando la cámara del celular, como se ve en el video, podemos hacer un procedimiento de autenticación biométrica, en este caso facial, contra un registro previo. Entonces, normalmente lo que estamos viviendo en el país es que los siguientes eslabones que se van a dar de temas de identificación están orientados a que la registraduría habilite las fotos, digámoslo así, de que tiene nuestra cédula de ciudadanía para que cualquier institución pública y privada pueda utilizar ese rostro que ya estaba enrolado, que ya está enrolado hace unos años para algunos, de pronto recientemente para otros, y podamos extenderlo a mecanismos de aprobación de transacciones, aprobación de operaciones, a cualquier tipo de operación monetaria o no monetaria para validar la identidad. Eso es como lo que se espera a nivel nacional. De seguro lo que vamos a estar trabajando en Colombia durante pues, lo que queda del año y parte del otro, mientras superamos la pandemia y demás, será utilizar operadores biométricos adicionales que puedan otorgar procedimientos faciales con la misma seguridad que lo tiene hoy la registraduría. Entonces, de seguro reconocer, hoy tiene alrededor de 11 millones de fotos enroladas de diferentes fuentes.
en donde pues la pone a disposición a diferentes entidades para cotejar el rostro de ese cliente contra el registro que en algún momento atado a reconocer ID, pues se tuvo en un trámite anterior. Entonces, en este caso, atado a lo que también decía Diego, pues este sistema permite no solamente identificar a una persona y cotejarla, sino también análisis de lo que precisamente está hablando Diego frente a la tipificación de personas, en donde de seguro el mecanismo de autenticidad para una mujer y para un hombre son diferentes. Para una persona afrodescendiente, para una persona caucásica, para una persona latina, también es diferente. Y lo mismo es diferente en los procesos de autenticación de rostro para niños, adolescentes, adultos y adultos de la tercera edad, ¿no? Entonces, todos esos factores atados al procedimiento de validación de rostro, pues tienen su ciencia, tienen su analítica, y desde Reconocer, pues nos hemos dedicado a hacer hace 6 años todo este estudio de rostros y de múltiples mecanismos de identificación, pues para asegurar la identidad de una persona en diferentes eventos y trámites. El siguiente es lo que se conoce como liveness detection o sistemas de reconocimiento facial con rostro vivo, en donde, así como el mecanismo de huella, de pronto algunos de ustedes lo han vivido en alguna notaría o en un banco, cuando ustedes colocan la huella sobre un lector de huellas, pues el sistema como que prende unas luces, hay que dejar el dedo pues algunos segundos para que el dispositivo tenga la capacidad de hacer detección de vida, detección de dedo presente, todas las tecnologías, en este caso multiespectrales, bueno, todas las tecnologías que hoy de biometría existen para la detección del dedo, de un dedo vivo. Pues hoy con la biometría facial, como es de no contacto, pues también existen técnicas para evitar que lo que esté al frente de una cámara, de un celular, de un PC, pues realmente sea la foto, sea una persona viva y no, pues en este caso, una foto o un video o cualquier otro elemento. Entonces, los mecanismos de validación de rostro que se tienen disponibles en la industria de la biometría, en este caso es poner al usuario, en este caso, a hacer diferentes retos. Ahí en el video estamos viendo algunos, por ejemplo, voltear a la derecha, voltear a la izquierda, en este caso pestañear, en algunas ocasiones sonreír. Entonces ya son retos asociados a la capacidad de reacción del rostro frente a lo que dice la plataforma que debe hacer y asegurar efectivamente que lo que está detrás de una cámara pues es una persona y no una foto, inclusive muñecos y cosas de ese estilo. Entonces todas estas interacciones tienen que hacerse en tiempo real para que pues nuevamente hagan sentido. En el siguiente, como lo vamos a ver acá, tal vez Diego nos ayude, es un concepto que se viene llevando y digamos, en Latinoamérica, pues hasta ahorita se está imponiendo en la Unión Europea, precisamente con las normas que delega el GDPR y pues todos los mecanismos de autenticación, identificación y conocimiento del cliente de manera no presencial, exigen a cualquier operador, en este caso financiero o en este caso asegurador, hacer el procedimiento de conocimiento del cliente a través de rostro vivo. Entonces, pues en este caso, Diego Pacheco pues activó, digamos, esta URL que también la tenemos aquí para ustedes, en donde ahí, si quieres, Diego, salúdanos para que no haya noción de que efectivamente hay algún video o cosas de ese estilo pregrabado. Este es un video donde ustedes ven el entorno, es un entorno web, ni siquiera es una app, es un ejecutable o es algo que se toca instalar, es sencillamente acceder a una URL que inclusive ustedes pueden copiar. Él previamente está enrolado, o sea, previamente está identificado, no está yendo nada a la registraduría, es un enrolamiento previo que se hizo con una foto sencilla, con una selfie almacenada y en tiempo real, como lo están viendo, sin necesidad de hacer algún tipo de reto, cosas de ese estilo. El sistema está activando la cámara del computador y constantemente está haciendo procedimientos de identificación contra lo que está en la cámara. Entonces, esos son sistemas de videoidentificación que se están utilizando en Europa, están disponibles a partir de reconocer, inclusive no ni dolarizado ni con euros, sino a peso devaluado colombiano, decimos nosotros. Y como ustedes ven en la parte izquierda donde dice histórico, pues cada más o menos 20 segundos, 25 segundos, el sistema está haciendo un procedimiento de autenticación constante de que la persona que tiene que estar enfrente, pues debe ser Diego Pacheco. ¿Qué escenarios
se viven normalmente o qué tipo de clientes nos piden normalmente, digamos, esos escenarios? Por ejemplo, en salas de crisis. En salas de crisis en donde vamos a suponer, por ejemplo, no sé, la aerocivil, ahí es sala de crisis, un tema donde las personas que tienen que estar tomando decisiones ahora por el aislamiento de manera digital, deben estar conectadas y no solamente conectadas en Zoom, en las herramientas tradicionales que conocemos, sino tienen que estar conectadas constantemente a la cámara la persona que dice ser. En este caso el coronel, el capitán, el teniente, toda la cúpula, digamos, para este escenario. Estas son soluciones que, digamos, hacen sentido apoyo a los sistemas, digamos, de teleconferencia que estamos pues, utilizando diariamente. Entonces, como lo ven en esta demo, a pesar de que Diego tiene su meeting conectado, está compartiendo pantalla, la cámara también Perdona, yo lo utiliza, quité, ya lo vuelvo a poner. ok, el sistema utiliza la misma flujo de video para dirigirse ante el público, también ahora un subsistema web que hace un procedimiento de identificación continua y constante. Eso lo que brinda es mucha mayor seguridad. Hay instituciones educativas que han pensado colocarlo continuamente para que el alumno que está detrás de esa pantalla efectivamente sea, en este caso, Diego Pacheco, no sea otra persona diferente. Entonces, cada industria empieza a buscarle las necesidades orientadas a que esa identidad digital que está del otro lado de una videoconferencia, pues realmente te da la tranquilidad que es la persona que yo espero y no otro. Entonces, en votaciones, por ejemplo, del Congreso, en votaciones del Senado, en votaciones de Cámara de Representantes, lo mínimo que se espera es que el senador o la congresista X, pues realmente sea la persona que esté votando y pues sea participa, digamos, de todas estas decisiones trascendentales para el país. Si quiere, Diego, ya bajemos el tema. Este es otro mecanismo que tenemos. El anterior era de video, este es de autenticación netamente de transacciones, donde pues utiliza, en este caso, una foto, un snapshot, por decirlo de alguna manera, del momento en que Diego solicita la autenticación y pues el sistema identifica claramente que es Diego Felipe con su cédula, también analiza cuál fue la última vez logueado y pues en este caso autoriza una transacción, autoriza un trámite, digamos en ciertos sectores, por ejemplo si estamos detrás de un IBR haciendo una transacción, actualizando datos, originando un producto, cualquier tipo de operación, lo que hacen los sistemas hoy día es que le mandan a usted esta URL por vía mensaje de texto para que usted lo reciba en su celular, active la cámara de su celular, ponga su rostro al frente de la cámara y el sistema detecte que claramente es usted, es el que está autorizando, en este caso, la transacción por un IBR, por un teléfono, por una página web, por alguna otra aplicación. Entonces, si quieres, Diego, volvamos a la presentación. Sistemas de estos son los que ya estamos empezando a ver y si no, pues de seguro vamos a empezarlos a ver claramente, digamos, en bancos, en otro tipo de trámites, ya notarías digitales, yo creo que todo este proceso de aceleración de transformación digital, pues no se hizo antes de la pandemia, lo estamos viviendo ahora con plena celeridad y creo que estas herramientas hacen sentido para apoyar esa estrategia de identidad de cada uno de nosotros pues, y empresarios que ahorita están tratando de obtener mayor seguridad en sus transacciones. En el siguiente slide, Diego, por favor. Estamos viendo, como lo dice ahí, la captura de la foto del documento versus la validación del selfie. ¿Qué es lo que quiere decir eso? En muchos procesos de originación de crédito donde pues este cliente es la primera vez que va a interactuar con nosotros, lo que muestra en este caso el video es que solamente tomándole la foto por ambas caras a la cédula, anverso, reverso, y en este caso una selfie con prueba de vida como lo vimos en un slide anterior, el sistema tiene la capacidad de realizar un procedimiento de comparar el rostro que está en esa cédula contra el rostro que se está tomando la persona en vivo y en directo. Esto que es lo que nos permite y es pues cotejar que por lo menos la persona que está presentando la cédula en un trámite digital pues coincide con la persona que pues en este caso está digitando toda la información. Acá para este escenario pues este rostro no coincidía con el de la persona, no coincidía con el de la persona que está en la cédula. De pronto Diego, démosle un poco de pausa, ahí está, devolvámoslo. Ahí aparecía pues en rojo 37% de similitud.
Y pues es una característica que para muchas industrias todavía es válida, para algunos, inclusive para algunas entidades grandes, el hecho de escanear el documento todavía sigue siendo válido. Lo que uno esperaría es que parte de la mitad del siguiente año, o si no antes, pues esa foto que está hoy en la cédula, que es la foto que está hoy en la registraduría, pues tengamos es mejor acceso a la foto que está en la registraduría, porque el documento de alguna manera, el documento pues tiene cierto grado de deterioro por obviamente la manipulación, el uso excesivo, el tenerlo, digamos, guardado en una billetera, en una cartera que normalmente se puede doblar, rayones, puede generar procedimientos de falsos rechazos a personas que sí son los dueños de la cédula, pero el sistema arroja, oiga, su rostro no coincide con el de la cédula, pero es más por escenarios, en este caso, de degradación, pues obviamente del plástico. Sin embargo, están disponibles para aquellas industrias que consideren que ese es un procedimiento interesante. Nosotros, desde nuestra visión, consideramos que sí lo es, pero complementado con sistemas de información que pueda cotejar el rostro de la persona que se está tomando en vivo e indirecto contra otras fuentes de información de trámites anteriores, de trámites previos. Entonces, a veces el banco de fotos de los 11 millones que se tiene resguardados de reconocer, pues hace todo sentido para apoyar ese proceso de conocimiento del cliente. En el siguiente slide, aquí pues vemos varias características. Vamos a empezar a describir por grupos. Si quieres, dale siguiente, Diego, por favor. El primer grupo que ustedes ven es el que dice extracción de documento vía OCR, extracción de código de barras y extracción de bases de datos de la registraduría. Es un proceso que comúnmente se conoce en esta industria como el cross-check de la entidad a partir de la información biográfica. Entonces, para el primer ítem que dice extracción de texto vía documento OCR, OCR es la traducción de sistema de reconocimiento de caracteres óptico o Optical Character Recognition, en donde lo que me permite es leer, en este caso la cédula, que es la que estamos tomándole la foto, por ambas caras, y todo lo que se vea visible, todo lo que nosotros podamos leer como nombres, apellidos, estatura, género, grupo sanguíneo, información adicional que está en la cédula, lo podamos leer vía ese reconocimiento de caracteres. El segundo punto es la extracción del código de barras, qué pena, anterior, en la extracción del código de barras, que como lo ven en el video, pues toda la cédula colombiana siempre mantiene un código de barras que es un formato estándar, que es el PDF 417, en donde pues ese código se puede también leer, inclusive no solamente con una pistola, que es la tradicionalmente que conocemos en aeropuertos, en inclusive conjuntos cerrados, cosas de ese estilo, edificios, en este caso también vía software, solamente con la imagen también se puede leer. Y el último punto es base de datos de la registraduría, es no la información biométrica, sino la información biográfica, que está sobre el Archivo Nacional de Identificación. Sobre esas tres características, podemos hacer un cruce de datos en donde lo que yo veo, en este caso, para este ejemplo, esta cédula dice Ana Cristina Calderón, contra lo que está en el código de barras, que yo espero que también diga Ana Cristina Calderón, versus lo que me dice la registraduría con ese número de cédula, que yo espero que también diga Ana Cristina Calderón, pues debe ser consistente, debe coincidir. Es decir, todo lo que nos genera el cross-check es un mecanismo de coherencia de los datos y en los componentes de la cédula. No estamos haciendo análisis estructural, sino estamos haciendo análisis, en este caso, de la información que estamos viendo y que estamos leyendo vía OCR contra un órgano importante como es la Registraduría Nacional del Estado Civil. Entonces, ese es el mecanismo que se conoce como cross-check. Uno de los retos de reconocer grande, pues con la visión LATAM que se tiene, pues obviamente es homologar estas aplicaciones con múltiples documentos de diferentes países. Entonces, pues el país de México tiene unas características diferentes, ya no es un PDF 417, sino es un QR. En Perú, por ejemplo, hay algunos que ya tienen chip, pero también todavía mantienen el OCR. En Panamá tienen otro tipo de códigos. La foto, por ejemplo, en el documento chileno está al otro lado, la nuestra está a la derecha, la foto de ellos está a la izquierda. Entonces, el reto, digamos, nuestro de reconocer es homologar diferentes documentos en donde, pues a la fecha ya tenemos alrededor de unos 5 países integrados aparte de Colombia. En el siguiente, Diego, por favor. En este caso ya venimos hablando de lo que es el análisis estructural de la cédula,
o algunos clientes lo conocen como, en este caso, la autenticidad. Y volvemos a que la cédula pues resulta siendo como la base principal porque pues es el organismo, en este caso la registraduría, el órgano rector en temas de la entidad en Colombia y la identificación para cualquier trámite, solicitud o proceso que se adelante con cualquier entidad. Entonces, técnicas como las que describía Diego en los slides anteriores, pues decía claramente que algunas veces los delincuentes están pues un paso o dos, digamos, más adelante que las personas que están combatiendo esto y nosotros lo que venimos a proponerles a las industrias es analizar el documento con todos los patrones de seguridad que proporciona la registraduría, que mal o bien, pues existen. Hay otros documentos superiores obviamente a la cédula colombiana que tenemos, pero también hay otros documentos en otros países con menor seguridad. Hoy la registraduría pues determina temas asociados a tipo de letra, a posicionamiento de letra, a microtextos de la cédula, a mecanismos de precedencia de información que también tiene la cédula, a información asociada a la numeración por género de las personas que coinciden, digamos, con la cédula. Entonces, hay unos comportamientos mínimos que debe tener la cédula, no solamente, digamos, en estructura, sino también en posición, y que vale la pena, digamos, incluir en los procesos de corroboración de lo que me está entregando el cliente, que en este caso son las fotos por ambas caras. Entonces, el anterior fue cross-check, toda la data que yo leo coincida en este caso con lo que tiene el órgano rector, que es la Registraduría Nacional, y en este caso es todos los componentes que yo espero, pues efectivamente no hayan sido adulterados. Por ejemplo, que la huella no haya sido modificada, la foto no haya sido modificada, como cosas de ese estilo. Entonces, pues también está disponible para, en este caso, ustedes, quienes quieran utilizar estos sistemas de información. El siguiente son bases de datos gubernamentales. Pues en este caso lo que estamos viendo pues es utilizar fuentes, en este caso, como el RUN, la policía, Procuraduría, lista Clinton, que también lo vamos a ver más adelante, y es un poco hablando ya de la reputación de la persona, ¿no? Entonces, salir un poco ya del análisis de la cédula, del tema biométrico, y empezar a tocar que esa identidad digital de la persona en organismos terceros. Entonces, pues hay consultas abiertas que, como les digo, el RUM, Policía, Procuraduría, Contraloría, inclusive rama judicial, cosas de ese estilo, están abiertas y le das automatizar esas búsquedas y estar tranquilos que, por ejemplo, un cliente nos decía, mire, yo quiero contratar señoras del aseo y en este, digamos, este problema de la pandemia tal vez la persona que me venía acompañando frecuentemente se encuentra en su tierra o, digamos, no puede venir por la distancia y hoy me toca tener a otra persona. Tal vez esa persona que necesite hoy contratar a alguien para una tarea muy específica y con bastante confidencialidad, por ejemplo, para todos es vincular a una persona, digamos, darle la entrada a la casa, por ejemplo, o contratar un nuevo funcionario para la compañía, o en este caso asignarle, darle un crédito, pues de seguro lo que queremos es que él sea quien dice ser, que sea la persona que llegue, digamos, a mi casa, corresponda a la persona que yo analicé y que esa persona tenga un buen comportamiento en la sociedad, ¿sí? Como ciudadano. Entonces, ¿quién me lo puede decir? Pues todos estos organismos que hoy son los encargados de tener como esos antecedentes, en este caso, de cada uno de nosotros. Entonces, pues también está disponible como estas fuentes de información en donde, pues desde una sola plataforma tenemos la capacidad para asegurar la identidad de una persona para cualquier industria. La siguiente, bueno, adicionalmente, pues mecanismos tradicionales que existen en el mercado vía, por ejemplo, OTP, que son los One Time Password, que es una cadena o un código de datos que se envía al celular vía SMS, todavía sigue siendo usado, o vía correo electrónico, todavía sigue siendo usado, para corroborar que efectivamente la información que me proporciona el cliente, como el celular y el correo electrónico, efectivamente sí son del cliente y pues no me está entregando otros a los cuales él no tiene acceso. Entonces, pues si me está entregando un número, digamos, de un familiar, pues inmediatamente yo le envío un mensaje de texto para que me entregue a vuelta, pues ese código y yo corrobore que efectivamente el celular que me proporcionó, pues sí le llegó al celular de él y no a otra persona. Y lo mismo las preguntas sociodemográficas o preguntas retos son las preguntas que de pronto en algunas instituciones
hemos generado, en donde pues nos preguntan si tenemos una cuenta bancaria, cuál fue el último recibo que recibimos asociado a los temas de, por ejemplo, tarjetas de crédito, si tengo vínculo con alguna telco. Entonces, todavía están esos mecanismos disponibles. Hay algunos usuarios que les hace sentido. Todo lo anterior, pues sentimos que es la evolución de estas herramientas, pero pues también están disponibles en nuestras plataformas para aquellas personas que consideren que es de vital importancia mantener estas tecnologías. Continuamos. En el siguiente, en el proceso de identification, pues nuevamente lo que les comentaba al inicio, la reputación del IP, del dispositivo, las listas restrictivas y todo lo que es atado a listas de riesgo como lavado de activos y financiación del terrorismo. Pues obviamente en el tema de IP y dispositivo, en este caso, pues están atados obviamente a la persona y están atados a los equipos tecnológicos en el cual él ingresa para hacer sus trámites, digamos, normalmente. Uno lo que esperaría es que si yo le estoy ofreciendo un servicio digital a ese cliente, pues mínimamente pues ese PC no haya sido comprometido, por ejemplo, en una suplantación en otra industria, no se esté haciendo con ese equipo en donde está accediendo a mi portal y está haciendo cosas, por ejemplo, un pago o adelantando algún proceso, pues digamos, tener la seguridad que efectivamente pues tanto la IP como la máquina no se encuentran en una lista de riesgo. Entonces, aquí lo que estamos haciendo, y yo creo que viene la pena mencionar que, por ejemplo, ya ACH Colombia, que es la entidad que aglutina todos los bancos y permite las operaciones interbancarias, hoy ya viene compartiendo, digamos, IPs de todos aquellos personas que han intentado suplantar comercios o inclusive lo han hecho, en donde pues lo que tratan de dar es a conocer como esas listas de IPs en donde el mensaje es protéjanse ustedes también, a mí ya me pasó con esta IP, haga y evite que le pase a usted mismo si ya le pasó, digamos, en este caso el sector financiero. Entonces, creo que es un llamado de atención en donde tenemos que hacer caso, en donde pues alguien ya está compartiendo información y poniendo sobre la mesa la protección para todos los que hacemos parte de la industria digital, ¿no? Si quieres, vamos a la siguiente. Este es el video que querías presentarles. Este es como un sistema de análisis de riesgo. Aquí, por ejemplo, lo que nos pide es nombres, apellidos, cédula y fecha de expedición como campos obligatorios. Aquí, obviamente, tiene la posibilidad de incluir email, número telefónico. ¿Qué me permiten estas herramientas? Y yo creo que le voy a pedir a Diego que le comparta a las personas que están, en este caso, en el webinar, la URL que tenemos disponibles, en este caso, para que ustedes puedan hacer el mismo ejercicio con ustedes, sus familiares, a quien consideren, en donde en este caso pues estamos haciendo la consulta de antecedentes de policía, antecedentes de procuraduría, vamos a vincular recientemente la de Contraloría, yo espero que la próxima semana ya la liberemos, tenemos la de consultas de procesos judiciales y pues la más importante a nivel mundial que es la lista Clinton, ¿no? Entonces, si quieres darle play, por favor. Ahí lo que hacemos es consultar todas estas listas y entrar a entender, venga, esta persona tiene algún riesgo y está pues, vinculado en alguna lista de las entidades más representativas, digamos, en Colombia, que son las que anteriormente mencioné, que es Policía, Procuraduría, Contraloría, Rama Judicial y lista. Entonces, pues ahí prácticamente nos sale toda la información. Hoy les entregamos a ustedes toda la información pues para que ustedes tengan la tranquilidad de que si es un cliente legítimo y es un cliente idóneo para ustedes como industria. ¿Sí? Si hay un cliente reportado en lista Clinton, lo más seguro es que usted no le quiera prestar dinero porque lo más seguro que va a pasar es que no le va a pagar. Si usted le va a entregar un seguro, si usted le va a entregar un trámite, si usted lo va a contratar en su compañía, si alguien está reportado con un antecedente con policía de seguro, pues usted lo va a pensar dos veces, pero por lo menos tiene las herramientas para hacerlo. Hoy a la larga, pues como que muchas personas están vinculadas nomás como contratar a algunas personas, pero no hacer un pleno conocimiento de cliente para cualquier operación, inclusive vincular a una empresa. Entonces, desde reconocer, pues ya cuentan con una herramienta donde ya consulta 5 fuentes importantes, en donde les puede dar la tranquilidad a ustedes que pues esa es una persona idónea para trabajar o para ser cliente de ustedes en este caso. Siguiente, Diego, por favor.
Si quieres pongámoslo a correr. Nuevamente, esta es como la presentación de, no, el siguiente, perdón, Diego. En el video, pues, ahí lo que hacemos somos nuevamente una empresa dedicada a todo el tema de apoyar la industria de la transformación digital a través de herramientas de identidad digital, en donde, pues, digamos que de seguro hay bastante interés en ustedes en este momento, en donde, pues, hay aislamiento total de continuar con sus operaciones y herramientas de este estilo, pues, les va a permitir, pues, nuevamente atraer más clientes. Este es como una presentación, digamos, más completa, en donde, pues, aquí estamos hablando de una app móvil. Esto funciona también para sistemas web, sistemas Windows, están como, sobre todo las tecnologías, la capacidad de poder hacer todo este estudio del cliente y pues inclusive vincularlo en una sola app integral para mejorar inclusive la experiencia del cliente. O sea, lo que estamos viendo es tres cosas: captura de documento por ambas caras, captura de rostro, información que digita la persona como número de cédula, correo, email, y solamente con eso ya nos da la posibilidad de, si quieres, démosle pausa ahí, Diego, por favor, ya con solo esos datos en la web, en Internet, existe mucha información para tener la tranquilidad que la persona es. Entonces aquí lo que vemos es, oiga, la información del cross-check funciona, la información facial funciona, esa persona es dueña de esa cédula cumple con todas las características técnicas de información estructural como documento, esa persona no se encuentra, en este caso, pues atada, por ejemplo, a una lista. Aquí, por ejemplo, decimos, sí, tiene un hallazgo negativo buscado en Interpol, entonces, pues de seguro ya con esa alerta, pues nosotros podemos hacer un alto a tiempo y evitar, en este caso, o una suplantación, o en este caso, la entrega de un dinero a una persona pues, que está reportada por un tercero. Y pues en una sola plataforma, en menos de un minuto en que la persona, digamos, haga la captura de sus datos, pues ya podemos tener pleno conocimiento de identidad de la persona. Si quieres, vamos al siguiente slide, Diego. Antes de pasar a las conclusiones y darle el espacio, Sergio Acuña nos está acompañando en esta sesión. Yo quería darle también la entrada porque muchos de estos procesos vienen acompañados también de, bueno, listo, yo lo contrato, bueno, listo, yo voy a liquidar un contrato, perfecto, vamos a hacer un negocio, pero ¿cómo le doy validez jurídica y probatoria como a ese vínculo con la persona? Yo ya tengo la plena identidad de que Diego Pacheco esa persona no está vinculada, pero el siguiente paso a la larga es generar una relación de confianza que tenga validez jurídica y probatoria el día de mañana ante un juez. Entonces, Sergio en este caso pues nos va a hablar muy rápidamente de los temas de asociados a firma digital y cómo esto pues está cambiando todos los conceptos de contratos electrónicos, ¿no? Adelante, Sergio. Listo, muchas gracias, Andrés. No sé si tengo opción de compartirles rápido 3 slides súper sencillos. ¿Me confirman si ahí se ve mi pantalla? Así es, Sergio. Señor, así es. Listo, vale, gracias. Bueno, entonces, como lo dice Andrés, es digamos, la tecnología y el esfuerzo de Olimpia para lograr la identificación de las personas, sí o sí va a avanzar a una siguiente etapa en la cual con esa identificación yo puedo firmar un contrato, aceptar unos términos y condiciones, firmar un pagaré, firmar un paz y salvo, un consentimiento informado. Entonces, vienen una serie de servicios, en este caso, que Olimpia ofrece a través de su entidad de certificación digital y que complementa muy bien la oferta de servicios de reconocer ID. La solución que nosotros tenemos, pues como en el mercado se llama Firmamos, que básicamente tiene un flujo de proceso en el cual hay 4 etapas básicas, ¿cierto? En donde, como ustedes lo ven, la primera etapa sí o sí arranca por un proceso de validación de identidad. La apuesta de Olimpia, en este caso, es los procesos de reconocimiento facial, todas las tecnologías y servicios que ofrecemos con Reconocer ID, por la coyuntura, porque cada vez los procesos son más digitales y menos presenciales, y también por eficiencia y por brindarle al usuario una experiencia de uso mucho más amena, más eficiente, ahorrarle tiempo, desplazamientos y generar para todas las partes ahorros y eficiencias. ¿Listo? Como bien lo dijo Andrés, el objetivo acá es complementar la identificación con una serie de servicios de confianza que me permitan otorgarle, por ejemplo, a un contrato, la equivalencia funcional y probatoria. Y por eso la señalo acá y la subrayo en negro. Básicamente, esto está definido
en la adaptación colombiana de la Ley de Comercio Electrónico, ¿cierto? Que es la Ley 527 del 99, en donde se le da la fuerza probatoria al mensaje de datos, a las firmas digitales y a las firmas electrónicas. ¿Esto qué significa? Que cualquier requisito, cualquier documento que se venía firmando, digamos, de forma física y donde la persona para validar su identidad tenía que comparecer, es decir, preséntese, firme, para que el contrato tenga validez, esto mismo puede suceder o ese requisito puede quedar resuelto con, en este caso, un mensaje de datos firmado electrónica o digitalmente. ¿Cómo empalma esto con el servicio de validación de identidad? Siempre después de cualquier transacción de validación de identidad, en este caso con reconocimiento facial, yo puedo obtener lo que denominamos un NUT, un número único de transacción. Con ese NUT yo puedo enriquecer el documento e incorporar, digamos, un sello digital, en este caso ya sea con una firma digital o con una estampa de tiempo, para poder robustecer y digamos, la seguridad de ese documento. ¿Cuáles son los atributos que yo voy a poder certificar? Son dos básicamente. El primero es la autenticidad, que ya la obtuve, ¿cierto?, del proceso de validación de identidad. Y segundo, la integridad del documento. Es decir, que el documento, desde el momento de la firma, pueda conservar sus propiedades y pueda estar protegido contra alteraciones posteriores, vulneraciones que se puedan dar. ¿Listo? Digamos que ya hacia adelante viene todo un proceso de administración del documento, que pues digamos en algunos casos los clientes valoran que se ofrezca toda la cadena de trámite completa y nosotros pues lo tenemos y lo ofrecemos en esta solución. Por contarle muy rápidamente, en el sector financiero ya estamos con una solución en la cual ofrecemos crédito digital. Ya se ha mencionado que esta es una de las aplicaciones que se tiene, pues lo estamos haciendo, ¿sí? Y la tecnología escogida para esa apuesta es el reconocimiento facial, en donde, digamos, el deudor o, digamos, la persona que va a solicitar un crédito, en este caso, llega a un establecimiento comercial. Entonces, con este es el primer cliente, digamos, que tiene a la fecha ya no 1.000, o sea, ha avanzado mucho más, creo que son más de 2.000, 3.000 pagarés mensuales. Y digamos, la experiencia que vive la persona es un crédito ágil, crédito en 3 minutos, en donde simplemente lleva la cédula, se escanea con la aplicación de reconocer ID, se hace el proceso de onboarding, validación de identidad, y ya después de ese proceso, si la persona aprueba satisfactoriamente, pues el score mínimo, avanza hacia la firma del documento, en este caso el pagaré. Esa es como una primera apuesta. En el sector salud, tenemos un caso de éxito en el Instituto Nacional de Cancerología, en donde, digamos, esto es un contrato que ganó Olimpia para la gestión de firma de consentimiento informado de forma electrónica. Digamos que el primer alcance de este negocio o esta oportunidad salió con biometría dactilar. Esto es un negocio que se ganó más o menos hacia diciembre y empezamos implementación en enero. Viene la coyuntura del COVID, donde, digamos, empieza a generar alertas sobre las tecnologías de contacto, ¿cierto? Para identificación de personas, que no es que estén prohibidas, pero pues hay que tener los cuidados y pues las medidas de seguridad y de higiene, pero digamos, aquí, digamos, el Instituto Cancerológico dice, venga, yo quiero hacerlo también con reconocimiento facial. Encuentro que es una medida que también me permite validar identidad de forma fehaciente y puedo proteger un poco más a los pacientes. ¿Listo? Y por último, otra aplicación, pues es en documentos y contratos, en donde también damos la posibilidad de que nuestros clientes tengan mecanismos de validación presencial y no presencial. En el caso del no presencial, pues con tecnologías de reconocimiento facial. Esto es como básicamente un alcance sobre los casos de usos y aplicaciones que estamos teniendo en diferentes sectores, sector salud, en colegios, universidades, aseguradoras, cooperativas y pues en el sector financiero, por supuesto. ¿Listo? Para la firma de diferentes, digamos, la gestión de diferentes documentos de valor. Entonces, ese es como el alcance que les quería contar. Básicamente es la aplicación que hoy en día se puede dar a los procesos de validación de identidad para llegar ya a la gestión de un documento electrónico que pueda tener, pues digamos, el valor probatorio y todas las garantías de seguridad. Bueno, muchas gracias. Gracias por... Entonces, pues, para cerrar,
Pues simplemente voy a retomar las 4 conclusiones respecto a las estrategias que recomendábamos para, bueno, las 4 recomendaciones que dábamos para establecer una estrategia exitosa de mitigación de fraude digital. La primera hace referencia a usar diferentes tipos de validación de identidad. Recordemos que la palabra clave era orquestar, cómo las integro de tal manera que yo tenga una respuesta para el cliente respecto a la identidad de la persona. La segunda hablaba de entender el fraude y caracterizarlo, aprovechar las tecnologías y técnicas que existen hoy en día para recopilar, procesar y analizar bases, pues, volúmenes de datos bastante altos. La tercera hablaba de minimizar la fricción con el usuario. Recordemos que si un usuario ve muchas trabas, pues no va a hacer uso del servicio. Por lo tanto, es necesario que cualquier mecanismo de autenticación o de validación de identidad sea lo más fácil de usar posible. Y finalmente, pues hablamos de promover las soluciones flexibles, es decir, aquellas que están en capacidad de funcionar en diferentes sectores, en diferentes países, bajo diferentes legislaciones, regulaciones, e incluso que cuenten con las características técnicas que les permitan adaptarse a diferentes, por ejemplo, demografías. Y pues bueno, pues muchas gracias. Entonces, pues yo creo que damos pie a las preguntas en este Sí, así momento. es. Gracias, Diego, Andrés, Sergio. Tenemos 3 preguntas que vienen de Facebook. 2 son de parte de Andrés Ríos López y dice la primera. Para integrar servicios de identidad digital es preferible hacerlo en desarrollos de plataformas móviles, web o híbridos. Y complementa con otra pregunta que dice, ¿qué exactitud tiene ese proceso de comparar la foto de la cédula con el rostro en tiempo real? Bueno, Andrés, muchas gracias por estar activamente pues pendiente de esta reunión y otras sesiones anteriores. A ver, para la primera pregunta orientada, ¿cuál es como las plataformas más idóneas para integrar todas estas soluciones? Definitivamente nos hemos dado cuenta que manejar las apps móviles, o mejor dicho, más que solamente apps móviles, es en sí el celular. Yo creo que todos conocemos que hoy los celulares pues pasaron de ser celulares tradicionales a cámaras con posibilidad de hacer llamadas, ¿sí? Entonces, la resolución, el tipo de cámara, el foco, toda la tecnología que hoy se maneja, inclusive en dispositivos celulares de media y alta gama, pues trabajan muy bien. Entonces, pues lo primero que uno piensa es, como acá hay un componente alto de imágenes porque vamos a capturar la cédula por ambas caras, la foto, información adicional y demás, el celular y la cámara pues resulta siendo vitales. Entonces, utilizar aplicaciones móviles vienen muy bien y aplicaciones web que se abran desde el celular. O sea, digamos, uno piensa siempre como que web es el PC y móvil es el celular. No, de alguna manera hay muchas aplicaciones que ya están migrando de ser app móviles a aplicaciones web con la misma funcionalidad de poder interactuar con los elementos, con los dispositivos que tiene el celular, ya sea el micrófono, ya sea la cámara, ya sea, digamos, la pantalla táctil, en el que nos da la tranquilidad de manipular todos los tipos de captura de información con muy buena resolución y con alto nivel de detalle. Hay algunos retos, o sea, nuevamente hay algunos retos utilizando, por ejemplo, las cámaras integradas de los PCs, normalmente digamos de los portátiles. Hoy en una estadística vemos que el 68% de los equipos en los cuales las personas usan frecuentemente, pues es un laptop y pues seguido a eso es un equipo de escritorio. Entonces, algunas cámaras que están integradas, pues digamos, no son como tan de buena resolución, funcionan muy bien para hacer videoconferencias, cosas de ese estilo, pero tal vez para capturar información tan detallada que se requiere como la cédula, genera algunos retos, no diciendo que no se puede, pero genera algunos retos y de seguro pues ahí hay algunos temas de experiencia de usuario que no son tan buenos como si lo hicieran desde el celular. Entonces, pues en este caso, definitivamente el celular es un dispositivo altamente importante, independientemente si utiliza desde una app móvil instalada en el celular o desde un ambiente web. Funciona muy bien. Y la segunda pregunta... Hacía referencia a la exactitud de los mecanismos de validación. Pues como vimos en la presentación, pues
ahí básicamente salía yo, la imagen se tomaba en tiempo real y cada cierto tiempo se estaba haciendo una validación de identidad. Es decir, estos sistemas funcionan en tiempo real, se pueden demorar entre 40 y 50 microsegundos en darnos una respuesta de si esa persona es quien dice ser. Entonces realmente hablamos de tiempo real, se demora más enviando un paquete de un lado al otro que tomando la decisión. Entonces, pues la ventaja que tienen estos sistemas es que realmente están en capacidad de funcionar en tiempo real. Y respecto a la exactitud, la capacidad de funcionar de manera adecuada, pues una ventaja que tenemos en este momento es que nosotros tenemos digamos, una capacidad de establecer con un 99.9997% de acertar que la foto que estamos mostrando realmente pertenece a esa persona. Entonces realmente hablamos de un error entre 3 de cada millón, que es un error bastante bajo, y considerando fotos que no son ideales, es decir, estamos hablando de fotos que pueden estar todavía con algún grado de ángulo, que pueden tener una luz que no puede ser ideal, no sé si se fijaron, pero cuando estábamos en la sesión en vivo, de pronto la luz no era muy buena, de todas maneras el sistema estuvo en capacidad de reconocerme a mí. Estamos hablando de sistemas que funcionan en condiciones no óptimas. Y eso es bastante llamativo de la tecnología que usamos en este momento, porque pues muchas veces muchas tecnologías se miden en escenarios ideales, como pueden ser las fotos que uno se toma para el pasaporte, que tienen fondo blanco, que hay una luz perfecta, que la persona está mirando al frente, que no está generando ningún tipo de gesto, que no tiene nada en la cara. Yo tengo gafas y me reconoce. Entonces tenemos un sistema que funciona bastante bien bajo diferentes condiciones de luz y condiciones de la persona que está tomándose la foto, que es lo que uno espera en un sistema que funcione pues en un escenario como puede ser con un teléfono, ¿no? Que seguramente tiene un ángulo o que las condiciones no son las ideales. Gracias, Diego. La tercera pregunta está a cargo de Tito Hernán Ordóñez Camacho, que nos pregunta, ¿qué solución es la más eficiente y adecuada para centros de reconocimiento de conductores? Gracias, Natalia. Bueno, Tito, muchas gracias por la pregunta. A ver, de las soluciones más ideales para centros de reconocimiento, nosotros consideramos que, pues uno, hoy nuevamente hay no solamente por la superfinanciera que obliga a bancos a revisar sus esquemas de validación de identidad con huellas, pues los centros de reconocimiento también, pues particularmente desde la Supertransporte, tienen como esa mecánica, ¿no? De que cada consultorio, inclusive desde la recepción, pues se tenga un biométrico y permita en cada estación de servicio médico, pues cotejar la huella tanto al inicio como al final. Puntualmente con lo que mostramos, no sé si de pronto tuviste la opción de la URL donde la persona podía hacer el procedimiento de autenticación, tal cual como lo hizo Diego. Nosotros consideramos que ese es un mecanismo para reemplazar, en este caso, la huella, que puede ser un factor de propagación importante y existen otros mecanismos como el facial, aprovechando que los centros, pues hoy capturan la foto de la persona, queda como disponible para usar esa foto en cada uno de los consultorios. Nosotros vemos que en este caso los centros de reconocimiento pueden utilizar enviando un mensaje de texto al celular del cliente para que el cliente cuando entre a la primera especialidad médica, pues dé clic al enlace, el sistema pues se abra en su celular, capture la foto de la persona, el sistema procese y pues dé la aprobación del ingreso al inicio de la consulta médica y lo mismo al momento de finalizar dicha consulta. Entonces vemos que reemplazar el sistema biométrico dactilar por el facial puede ser muy rápido, puede ser bastante eficiente, tener la misma seguridad y asegurar claramente, digamos, la identidad de la persona y en este caso del doctor. Entonces, eso de primera medida. Tal vez situaciones de evitar que la persona vaya va a ser difícil. Digamos, en temas de aislamiento, creo que si hay alguna persona que esté deseosa de sacar su licencia, de renovarla y evitar ir a un centro de reconocimiento va a ser bien difícil porque pues el ministerio delega que ese proceso pues tiene que ser presencial
La Super también asegura que sea presencial y pues claramente un tema médico pues está compuesto de estas 4 especialidades donde pues tiene que colocarse los audífonos, colocar sus ojos en un visómetro, ser atendido por una persona, en este caso un médico general. Entonces, tal vez el evitar ir va a ser complicado, pero pues estos mecanismos de identidad, donde la persona inclusive desde su casa puede pagar y puede enrolarse e ir al centro únicamente a hacer los procedimientos médicos e inclusive autenticarse en cada una de las estaciones al inicio y al final con su celular, es fácilmente activable. Listo, Andrés, muchas gracias. Nos pregunta Lina Vázquez, ¿ustedes ofrecen los servicios unificados o también de manera independiente? Nosotros ofrecemos los servicios unificados. O sea, lo que tratamos de hacer en la presentación es pues un poco segregarlos por funcionalidades para que pues ustedes conozcan qué es lo que hay por detrás, en qué momento se valida cierta información, en qué otro momento se coteja con datos, fuentes abiertas. La intervención del tema de la firma también ya está integrada, se puede vender como una sola aplicación o para personas que solamente están interesadas en identidad también o personas que están en firma. O sea, es decir, esto es como una especie de Rubikú en donde pues casi que con el cliente empezamos a configurar la mejor manera, la tecnología de identidad y los procedimientos de firma digital, pues como mejor le convenga y como mejor funcione para su negocio. Entonces, pues la facilidad de estar con empresas tanto como Limpia como con Reconocer es que son pues obviamente expertas en estas tecnologías y que son empresas certificadas, en este caso por la ONAC, como entidad certificadora, son empresas que hoy cuentan con el respaldo de ciertos trámites a nivel nacional, con encontrarse en industrias pues altamente competitivas como es la banca, los fondos de pensiones, las aseguradoras, en donde pues ya hay una expertise para eso. Entonces, efectivamente, pues todo esto se puede ofrecer como una sola plataforma e inclusive el precio también es beneficioso. O sea, tal vez con una funcionalidad tiene un precio, pero si tiene dos, pues como que hay un beneficio también en precio, entre más funcionalidad, digamos, se vincule al proceso digital del cliente, ¿no? Entonces, la respuesta es sí. Gracias, Andrés. La última pregunta que tenemos en el chat es de Edwin Cano y creo que va dirigida más hacia Sergio Acuña. ¿Los pagarés se pueden endosar y cuál es la custodia que se da a ese título o valor? Vale, listo. Entonces, la respuesta a la primera pregunta es sí. Nosotros como, digamos, Olimpia, como entidad de certificación digital, tiene acreditado un servicio importante llamado archivo digital. En el alcance de ese servicio hay 2 actividades que figuran en el decreto ley 019 del 2012 que nos permiten ser un tercero de confianza en la gestión de documentos electrónicos transferibles. Entiendas este último como un documento que puede incorporar derechos económicos en sí mismo, que es básicamente los pagarés o los títulos electrónicos. ¿Listo? Nosotros hemos diseñado la plataforma completa para poder conectar en un mismo ecosistema de valor la fase de originación de crédito, pero también la fase de negociación. Entonces hay empresas que originan, pero hay otras empresas que se dedican a comprar cartera y a generar negociación a partir de los títulos ya, digamos en este caso, inmateriales, o sea, que están en el mundo digital. Esta plataforma nuestra firmamos, ya permite esto, de hecho ya lo hacemos con este primer cliente del sector financiero, en donde la originación se da a nivel de los comercios, pero estos generan un primer endoso a unos patrimonios autónomos, que son los encargados como de fondear esos créditos que generan esos establecimientos comerciales. Entonces sí se puede hacer, es supremamente fácil, yo lo llamo endoso al alcance de un clic, cosa que en el mundo físico, o sea, en papel, es un proceso que les toma semanas a las empresas, ¿cierto? Primero generar la negociación, después enviar a través de una empresa digamos, de archivo físico, todos los pagarés, que se generen los registros, hagan de cuenta, como en un sistema de anotación pero física, de anotación en cuenta pero física, y esto nosotros ya lo hacemos de forma totalmente digital. ¿Listo? Y la respuesta a la segunda pregunta también se da con este mismo servicio de archivo digital. Entonces, ¿cuáles son esas 2 actividades que no las mencioné?
registro, custodia, registro y anotación en cuenta de documentos electrónicos transferibles, y el segundo es archivo y conservación. Con este servicio acreditado de archivo y conservación es con el cual yo puedo certificar la custodia y la cadena de integridad de los títulos o los pagarés que estoy, digamos, almacenando y custodiando en mi portal, o en nuestro portal. Entonces, sí lo podemos hacer, y pues es un servicio especial que presta, digamos, un mérito adicional, un mérito probatorio, que, digamos, un juez en un proceso de cobro de un crédito que tenga una mora, va a poder reconocer tanto la copia del pagaré digital que haya sido emitido, como la certificación de la custodia que se ha tenido en esta bóveda electrónica de nuestro sistema de anotación en cuenta. Listo, Sergio, muchísimas gracias. Creo que damos por terminada entonces así la sesión. No sé si de pronto Andrés o Diego tengan algo adicional que aportar. No, yo creo que agradecerles a todos su asistencia. Sé que de pronto nos extendimos más de lo que estábamos proyectados. Yo creo que la información quedó muy clara y pues los esperamos en la siguiente webinar que tenemos también para ustedes, orientados a todos los temas de protección ahora en reuniones a través de Zoom, de plataformas de conferencia, utilizando sistemas de biometría facial y herramientas, digamos, de biometría. Estamos también disponibles en todos nuestros canales de YouTube, de Facebook, las redes sociales, y pues no duden en contactarse con nosotros para apoyar todos los procesos de transformación digital de sus compañías. Muchas gracias.